Bienvenidos, el día de hoy vamos a aprender a configurar nuestro archivo en Word para poder generar automáticamente las tablas de contenido, las listas multinivel, los sectores de página y así nuestro trabajo, principalmente útil para aquellos que están haciendo trabajo de investigación como tesis o monografías, puedan tener su archivo ordenado desde el principio y así evitar inconvenientes futuros para que cuando hagan modificaciones el formato se actualice automáticamente. Para ello vamos a abrir desde el inicio un documento en Word en blanco y lo primero que hay que hacer es configurar la hoja. Haciendo doble clic en la barra izquierda o en el sector disposición configurar página, vamos a configurar los márgenes, el tamaño de hoja y su orientación. Una vez definido esto, tenemos que pensar en cuáles son los requerimientos del trabajo que se nos han solicitado. Por ejemplo, una estructura común comienza con la siguiente disposición: carátula, índice, todo el contenido del documento y suele terminar con los anexos. Y cada sector contiene un formato diferente. Por ejemplo, la carátula suele tener letra más grande, llevar un gráfico o dibujo y un formato que no es igual a todo el documento. Generalmente no lleva número de hoja inicial. El índice o los índices, porque puede haber índice de contenido, de figuras, de tablas, de ecuaciones, de cualquier elemento que uno decida incluir, suele tener una numeración con números romanos. Adicionalmente suele haber páginas de agradecimiento, dedicatorias, etcétera, que también pueden ser considerados ya sea dentro de ese sector o crear un sector aparte. Luego está el contenido propio del proyecto, que suele tener una numeración en números arábicos. Y finalmente los anexos, que dependiendo del formato pueden o no pedirle un tipo especial de numeración de página. También ocasionalmente dentro del documento podríamos tener hojas en otro sentido. Por ejemplo, una tabla muy grande, tenemos que colocarla sí o sí en el cuerpo del documento. Necesitaremos crear un sector separado para todos esos datos puedan ingresar en una hoja horizontal y cuando termine la tabla volver al formato tradicional. En ese caso necesitaríamos dentro del contenido crear un sector adicional. Así que para ello vamos a copiar este contenido mínimo a nuestro documento en blanco y lo vamos a hacer sin formato para que no se copie nada más que el texto plano. Entonces vamos a crear y separarlo así. Primero la carátula, que se quede en un sector separado. Entonces, después de carátula, yo voy aquí a disposición, saltos, y donde dice salto de sección que comience en la página siguiente. Clic, y ahora la carátula se ha quedado en un sector separado, que puede tener un formato diferente a todo lo demás. Lo mismo hacemos con el índice, salto, página siguiente. Todo esto es el cuerpo del documento y donde dice anexos, nuevamente, antes de la palabra anexos, salto, página siguiente. Ahora, si ponemos en el menú inicio estas marquitas que nos ayudan a leer lo que es invisible, vemos cómo en qué lugar hemos decidido que hay un salto de sección. Y después de esta línea, nos vamos a la próxima página. Entonces ya tenemos 4 sectores diferentes. Y a estos 4 sectores les podemos asignar números de páginas diferentes. Por ejemplo, yo le voy a asignar en este número de página al final, directamente se me aplicará el formato a todos los sectores. Entonces, ¿cómo hago para diferenciarlos? Por ejemplo, me iré al sector 2 y yo le voy a poner aquí, bajo la pestaña que se va a abrir, que dice encabezado y pie de página. Si no les apareciera este sector es porque no están editando el pie de página. Simplemente tendrán que hacerle doble clic y ya está, se abrirá la pestañita. Dentro de esta pestaña dice vincular. No queremos vincular, queremos que cada sector sea independiente. Entonces lo voy a desvincular. Y si yo quiero que el encabezamiento también sea diferente, podría hacer lo mismo. Por ejemplo, yo voy a poner aquí una línea, una simple línea. Ya está, estaría aplicado en todos, pero yo no quiero que mi carátula tenga esa línea. Entonces voy a desvincular mi sector 2 para que cuando yo borre en la carátula esa línea,
en el sector 2 todavía tenga línea. Entonces así, cada uno de estos sectores que yo quiero que sean independientes, voy a desvincularlos, ya sea en el pie o en el encabezado de página. Entonces, ya todos mis pies de páginas están desvinculados. Como ya están desvinculados, le puedo dar un formato diferente a cada uno. Por ejemplo, la carátula, voy a borrar su número de página, que no tenga número de página. El índice quiero que tenga un número romano. Entonces, yo puedo ir aquí, número de página, formato, o hacerle clic derecho y formato. Y puedo decirle que comience en 1, que no continúe de otro sector, y puedo decirle que el formato sea, por ejemplo, número romano en minúscula. Ahora, el cuerpo, yo quiero que todos los elementos que están en el cuerpo tengan un número, pero que comience en 1. Así que yo puedo decirle nuevamente un formato de página que comience en 1 y que su formato es correcto, sea este. Y finalmente yo puedo decir que en los anexos, por ejemplo, nuevamente vuelva a empezar, clic derecho, en 1, pero que le puedo agregar cualquier otro elemento. Por ejemplo, que comience en A, que se me ha pedido, por ejemplo, que comience en A, que sea el alfabeto. Y ahora sí, si vemos nuestro documento, la carátula no tiene número, el índice tiene formato número romano y todo lo demás, los números arábicos, y el anexo no va a tener números, sino va a tener letras del alfabeto. Ya tenemos nuestros sectores. Y finalmente, ¿cómo le vamos a dar formato al texto? No vamos a ir pintando cada uno o seleccionando cada uno de los elementos y cambiando aquí negrita, subrayado, tipo de letra, porque al hacer eso nos estamos limitando en cuanto a estilos automáticos. Lo que vamos a hacer es aplicar precisamente los estilos que vienen por defecto. Una manera muy sencilla y muy útil es utilizar las listas multinivel, que nos ayudarán a hacer lo que está, por ejemplo, indicado aquí. Generalmente nuestra estructura no es plana, todos los títulos no tienen la misma jerarquía. Generalmente usamos diferentes subíndices al interior de cada título para organizarlo de una mejor manera. Entonces, a esto nos referimos con listas multinivel, que mi título 1 corresponda a todos los que están en este nivel, que mi título 2 corresponda a los que están en este nivel, que mi título 3 a este nivel, y así sucesivamente. Cuando yo vaya aumentando o quitando cosas, por ejemplo, si yo aquí le aumento justificación, no voy a tener que manualmente tener que ponerle 2 puntos y cambiar cada uno de estos elementos. Eso no es práctico. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, en este sector vamos a hacer clic derecho y modificar. Por ejemplo, el texto normal, según mi formato, tiene que ser Arial 11, justificado, tiene que tener un interlineado de 1,5. Las mismas herramientas que yo encuentro aquí afuera, las encuentro dentro del modificar. Y una vez modificado, todos mis textos que tienen el estilo normal ya han sido actualizados. Lo mismo voy a hacer con los títulos. Por ejemplo, este título, yo voy a elegir primero mi lista multinivel, olvidé hacer eso antes, y ahora ya está. Cada uno de mis títulos ya tiene este multinivel. Por ejemplo, el título 1 va a tener un número. Si este es título 1 va a tener solo un número. Nivel 2 va a tener dos números. Nivel 3 y cada nivel hasta que yo lo decida. Entonces, por ejemplo, según mi estructura, esto era así, esto era un título 1, la descripción del problema ya era un título 2, dentro de ese tenía un nivel 3, y así por el estilo. Entonces cada uno, según la estructura que se le haya dado del trabajo, puede completar los subtítulos que tenga. Por ejemplo, este es mi trabajo. Ahora, yo puedo elegir modificar el título haciendo clic derecho, modificar, y que no sea azul, que sea negro, que esté en negrita, que sea 12, que todos los textos sean Arial como me habían pedido, aceptar, y automáticamente todos los títulos sean modificados. Clic derecho, modificar, y actualizará todos esos elementos. Otra manera, que también es muy práctica, es, por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí y cambiar todo el formato directamente
desde el texto principal. Le puedo poner negrita, le puedo poner el texto, le puedo poner lo que yo necesite. Y una vez que estoy conforme con el resultado, le pongo clic derecho en el estilo correspondiente y actualizar. Esa es otra manera. Quizás si me cuesta encontrar los elementos en el interior del menú modificar, lo que puedo hacer es modificarlo aquí afuera, que es mucho más familiar, y luego actualizar el título. Entonces, por ejemplo, así. Y por ejemplo, este también quiero darle una alineación que sea respetando la misma estructura de hace rato, por ejemplo. Entonces, igual, quiero que tenga negrita y por ejemplo que este sea rojo, solo para probar. Actualizar y ahora todos los que tengan ese nivel solita se van a actualizar. Y así, si yo tengo que aumentar aquí, por ejemplo, justificación, bastará con que le aplique el estilo y todo lo demás se ha cambiado. ¿Notan? 1, 2, 3, 3.1, 3.1.1 o si le quito ese nivel, lo demás automáticamente ya se ha modificado. De esta manera ya tenemos los sectores de la hoja, ya tenemos las listas multinivel, ya tenemos nuestros estilos predeterminados. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque, por ejemplo, cuando yo pongo un índice, me voy a referencias y dentro de referencias vamos a encontrar la opción tabla de contenido. Aquí está, tabla de contenido. Puedo elegir un formato predeterminado, puedo crear mi propio formato, por ejemplo, formal de 3 niveles, aceptar, y automáticamente me va a incluir mi índice. Cuando yo modifique esto, por ejemplo, ahora sustento va a empezar en la página 2 y conclusiones en la página 3. Cuando yo vuelva a mi índice, le hago clic derecho, actualizar, actualizar toda la tabla o actualizar solo los números, depende que haya modificado. Y ahora automáticamente me dirá que sustento ya comienza en la 2 y conclusiones ya comienza en la 3. Y una última ventaja adicional de hacer esto es que si yo aprieto el buscador control B, en el menú de navegación se desplegará y bajo títulos yo puedo moverme a cada uno de los títulos de mi documento y así puedo encontrar información mucho más rápido. Además, si yo exporto esta información a PDF, los vínculos quedan guardados. Y por ejemplo, si yo voy a mi tabla y quiero ir a mi objetivo general, le hago clic y automáticamente me lleva al objetivo general. De esta manera se organiza un trabajo de investigación con las herramientas automáticas de Word. Pero hay mucho más por averiguar. ¿Qué pasa si yo tengo ecuaciones, tablas, figuras? ¿Cómo las organizo? ¿Qué pasa con la bibliografía, las notas al pie de página? ¿Cómo puedo hacer de mi trabajo más eficiente? En el siguiente video vamos a analizar estos temas. Muchas gracias por su atención.